Vincent el Rey Martini era un hombre que no creía en la misericordia, creía en la influencia, la lealtad y el plomo. Era la corona de hierro del mundo subterráneo de Chicago, un hombre que había desafiado a los fiscales federales y había sobrevivido a intentos de asesinato sin pestañear. Pero cuando la bala de un francotirador se alojó a milímetros de su aorta, solo pidió una cosa: el ángel del mundo subterráneo, el médico fantasma del que se rumoreaba en los callejones, el milagro médico que salvaba vidas que el sistema había abandonado. Esperaba a un viejo cirujano canoso que dormitaba como penitencia. Esperaba a alguien endurecido por las calles. Pero cuando se abrieron las puertas de la suite VIP, el aliento del amanecer se le atragantó en la garganta. No era solo la suciedad que manchaba sus mejillas o la bata demasiado grande que colgaba de su pequeño cuerpo. Ni siquiera era la forma en que toda la sala se quedó en silencio cuando ella entró, manchada de hollín y sin pestañear. Eran sus ojos. Esos mismos ojos oscuros que lo habían mirado a través del humo de un almacén en llamas en la Quinta Avenida. Ojos que había visto todas las noches en sus pesadillas durante 10 años. Ojos que pertenecían a un fantasma, a la chica a la que había condenado accidentalmente a las llamas durante una guerra territorial que salió mal. Mary Andrews, viva, sosteniendo un bisturí, y por primera vez en su despiadada vida, Vincent el Rey Martini, el hombre que nunca había mostrado debilidad, nunca se había rendido, nunca se había quebrado, se derrumbó inconsciente en el suelo del hospital. El amanecer de hierro finalmente se había encontrado con el único enemigo al que no podía enfrentarse: su propia culpa, que regresaba de entre los muertos. Si te gustan las historias como esta, pulsa el botón de suscribirse y comenta desde dónde la estás viendo. La página llegó justo cuando Mary estaba suturando las quemaduras de tercer grado en los antebrazos del anciano Miguel. Sus manos no temblaban, nunca lo hacían, pero apretó la mandíbula cuando vio el número de extensión parpadear en el antiguo buscapersonas que llevaba en la bata. Ala VIP, cuarto piso. Dr. Andrews, la necesitan arriba. Es una emergencia, dijeron. El joven residente que irrumpió en la clínica de la sala de calderas se detuvo a mitad de la frase, observando la escena. La mesa de operaciones improvisada con carros de mantenimiento, las luces fluorescentes parpadeantes, el olor a antiséptico mezclado con vapor y óxido. Dijeron que fuera inmediatamente. Mary no levantó la vista de su trabajo. Dígales que estoy con un paciente. Dijeron que es crítico. Y el residente tragó saliva. Dijeron: usted es la única a quien él quiere ver. Sus dedos se detuvieron por una fracción de segundo. En la clínica clandestina. Esa palabra, pronunciada con ese particular temblor de miedo, solo podía referirse a un tipo de paciente. El tipo que venía con guardaespaldas y secretos, el tipo que la administración quería que se manejara en silencio, con eficiencia y lejos de la prensa. «Termina esto», le dijo a una de las enfermeras voluntarias, una exadicta a la que había salvado de una sobredosis 2 años atrás. Protocolo estándar para quemaduras. Él sabe lo que hay que hacer. Miguel le agarró la muñeca con su mano buena, con el rostro curtido arrugado por la preocupación. «Doctora, parece que hayas pasado por un infierno. Quizá deberías asearte primero». «No». Mary se miró. Su bata estaba salpicada de hollín de la explosión de la caldera que había enviado a Miguel y a otros 2 trabajadores de mantenimiento a su puerta. Su pelo se había soltado de la coleta hacía horas. Tenía suciedad bajo las uñas y una mancha oscura, de aceite o sangre o ambas cosas, en la clavícula. Tenía exactamente el aspecto que correspondía a su profesión, una cirujana que trabajaba en los espacios olvidados del hospital, tratando a los pacientes que no podían permitirse las relucientes torres de arriba. «Pedían lo mejor», dijo ella simplemente, «no lo más bonito». El trayecto en ascensor hasta la 4ª planta fue como ascender a un mundo diferente. El sótano olía a metal caliente y desesperación. Aquí arriba, todo eran paredes de color crema y el aroma artificial de lavanda que se bombeaba a través del sistema de ventilación. Cuando se abrieron las puertas, pudo oír los gritos. «No me importa si es el mismísimo Papa. Llámeme, Dr. Pichen, o quemaré este maldito hospital hasta los cimientos». 2 guardias de seguridad estaban de pie, impotentes, fuera de la habitación 412, y a través de la puerta abierta, Mary podía ver el caos. Un hombre con una camisa empapada de sangre
y la chaqueta rasgada estaba medio sentado en la cama del hospital a pesar de las protestas de 3 enfermeras. Extendió un brazo y tiró al suelo una bandeja con instrumentos quirúrgicos, con un estruendo que hizo que todos se sobresaltaran. Todos excepto Mary. Ella había visto cosas peores. Había pasado por cosas peores. El señor Martini, jefe de cirugía, decía con voz tensa y apenas controlando el pánico: el doctor Chen es nuestro mejor cirujano cardiotorácico. Se formó en... No, dije. La voz del hombre era un rugido de dolor y furia. Quiero al ángel, al del metro, al médico fantasma. La quiero a ella o no quiero a nadie. Mary se colocó en la puerta. La sala se quedó en silencio. Era consciente de cómo debían de verla. Esa chica que apenas superaba el 1,65 m, que parecía lo suficientemente joven como para ser estudiante de medicina. Allí de pie, cubierta de las pruebas de los entresijos ocultos del hospital. El jefe de cirugía abrió y cerró la boca sin decir nada. Una de las enfermeras llegó a jadear, pero los ojos de Mary estaban fijos en el hombre de la cama. Había visto su rostro antes, por supuesto, en los periódicos, en el fondo de las fotos de crímenes. Vincent Martini, lo llamaban, el rey de Chicago, el hombre que lo controlaba todo, desde los puertos hasta los políticos. Pero ese no era el rostro que veía ahora. Veía a un chico de 17, quizá 18 años. Ojos oscuros muy abiertos por el horror mientras las llamas consumían el viejo almacén. Lo veía gritar su nombre entre el humo. Lo veía ser arrastrado por los hombres de su padre mientras el edificio se derrumbaba. Veía el momento exacto en que la había dejado morir. La mirada de Vincent se cruzó con la de ella al otro lado de la estéril sala blanca, y algo cambió en su expresión. La furia se desvaneció. El color desapareció de su rostro. Sus labios formaron una sola palabra, sin sonido: incrédula. Mary vio cómo el reconocimiento lo golpeaba como un golpe físico. Vio cómo 10 años de culpa se abatían sobre el hombre que supuestamente no sentía nada. Sus ojos se voltearon, y antes de que nadie pudiera moverse, el hombre más peligroso de Chicago se desplomó hacia atrás sobre las almohadas, inconsciente. Las máquinas comenzaron a pitar. Las enfermeras se apresuraron a acudir. El jefe de cirugía gritó órdenes, pero Mary se quedó completamente inmóvil durante un latido más, mirando el rostro inconsciente del chico que había acechado sus pesadillas, el fantasma que nunca había podido exorcizar. Entonces se arremangó las mangas sucias, se acercó al lavabo y comenzó a lavarse las manos. Que alguien me traiga su historial, dijo en voz baja, y despejen la sala. Todos excepto el personal quirúrgico esencial, porque Vincent Martini había pedido al ángel del inframundo, y lo supiera o no, estaba a punto de descubrir que los ángeles lo recuerdan todo. Si esta historia te parece interesante, suscríbete y ayúdales a seguir llegando a otras personas que necesitan consuelo. El olor a antiséptico no conseguía disimular el olor metálico de la sangre, y por un momento solo se respiraba. Mary volvía a tener 17 años y el aire sabía a humo. La Quinta Avenida, hace 10 años. Verano. El almacén llevaba meses abandonado. Un esqueleto de ladrillos y madera podrida que servía de terreno neutral entre la familia Martini y la banda de Bulov. Mary no debería haber estado allí. Solo había ido porque Vincent se lo había pedido, con su voz crepitando a través del teléfono desechable que le había dado para emergencias. «Espérame en la entrada le había dicho. «Necesito verte. Por favor, Mary. Es importante». Ella esperó en las sombras, contemplando la puesta de sol a través de las ventanas rotas, sin saber que a 2 manzanas de allí, el padre de Vincent estaba orquestando una reunión que nunca iba a terminar pacíficamente. No sabía nada de los trapos empapados en gasolina que los soldados de Bulov habían colocado allí. No sabía nada del cigarrillo que se tiraría descuidadamente o quizá deliberadamente. Solo supo del momento en que el mundo se tiñó de naranja. Vincent había venido corriendo, gritando su nombre, pero los hombres de su padre lo habían retenido. «Dejad que arda», había dicho el viejo amanecer. Todos los que estaban allí ya estaban muertos, incluida, según creían todos, la chica a la que Vincent Martini amaba más que al imperio que había nacido para heredar. Dr. Andrews, con el debido respeto, la voz del jefe de cirugía la devolvió al presente. La había sacado al pasillo, lejos de la suite donde yacía inconsciente Vincent. «No puede realizar esta cirugía. Mírese, ni siquiera va vestida adecuadamente.
no ha sido informada. Y, francamente, no me importa lo que el señor Martini crea que quiere. Tengo protocolos que cumplir. La voz de Mary era suave, pero cortó su bravuconería como un bisturí. Sus protocolos harían que Miguel, el de abajo, perdiera ambos brazos porque no tiene seguro. Sus protocolos habrían dejado morir a la señora Chen en la sala de espera el mes pasado porque no tenía toda la documentación en regla. No me hable de protocolos, Dr. Morrison. Se le enrojeció el rostro. Eso es diferente. Se trata de un hombre con una bala cerca de la aorta. Un hombre que morirá si no lo opero en los próximos 30 minutos. Ella lo miró fijamente a los ojos. He leído su historial. La bala entró por el segundo espacio intercostal y se desplazó hacia atrás. Está alojada entre el arco aórtico y la vena cava superior. Un movimiento en falso y se desangrará. Si quiere al Chen, llámelo. Pero yo he realizado esta operación 4 veces en el último año. Las heridas de bala no esperan a que se verifiquen las credenciales. Una enfermera que Mary reconoció, Angela, una de las buenas, apareció a su lado. Elder Andrews tiene razón. He sacado las tomografías del señor Martini. La trayectoria es mala, muy mala. Morrison movió la mandíbula en silencio. Detrás de él, a través de la ventana de la suite, Mary pudo ver a Vincent empezando a moverse, con los dedos temblando contra las sábanas. ¿Dónde?, preguntó Morrison finalmente. ¿Dónde has realizado este procedimiento 4 veces? En sótanos, aparcamientos. Una vez en la trastienda de un restaurante. Mary no pestañeaba ante los pacientes que no podían venir aquí. Pacientes que morirían en la calle antes de confiar en sus limpias paredes blancas. Ella había salido a rastras de ese almacén con los pulmones llenos de humo y el brazo izquierdo quemado desde la muñeca hasta el hombro. Un veterano sin hogar llamado Jack la había encontrado en el callejón, la había envuelto en su abrigo y la había arrastrado hasta una clínica gratuita a 6 manzanas de distancia. Las noticias no habían informado de ningún superviviente. La familia Martini había celebrado un funeral privado y Mary Andrews había aprendido que a veces estar muerta era más seguro que estar viva. Había vivido en esos espacios olvidados durante 2 años, durmiendo en refugios, trabajando en negro en cafeterías, hasta que una cirujana jubilada llamada Patricia Moore la encontró tratando una herida de arma blanca con hilo de pescar y vodka. Patricia había visto algo en aquella chica feroz y dañada. La había entrenado, guiado y empujado a estudiar medicina con becas y pura voluntad. «Vas a salvar vidas», le había dicho Patricia. «Las vidas que todos los demás dan por perdidas». Y Mary lo había hecho en los lugares donde el sistema había fallado. Se había convertido en una leyenda, el ángel del underground. Morrison la miró de verdad, y Mary se preguntó qué veía. La suciedad, sin duda, el agotamiento, pero quizá al final también vio las manos firmes, la mirada inquebrantable, la certeza absoluta de alguien que ya había muerto una vez y no tenía nada que temer. «O 3», dijo finalmente, 20 minutos, pero yo estaré observando. No, la voz de Mary era firme. «Mi quirófano, mis reglas. No hay observadores excepto el personal quirúrgico esencial. Si quieres ver, puedes hacerlo desde la galería. Esto es muy irregular. También lo es un jefe de la mafia en tu suite VIP». Se volvió hacia la sala de preparación. «Angela, te necesito con los instrumentos. Traedme al mejor en anestesia y que alguien me busque una bata limpia que me quede bien». Se detuvo en el umbral y miró a Morrison por última vez. «Él me ha pedido a mí», dijo en voz baja. «El ángel del inframundo. Eso es lo que soy. Eso es lo que va a salvarle la vida. Te guste o no como lo hago». Detrás de ella, en la suite, Vincent Martini abrió los ojos y susurró el nombre de una chica muerta. Mary no miró atrás. Tenía un fantasma que resucitar. El quirófano estaba en silencio, salvo por el pitido constante del monitor cardíaco y el susurro del respirador que respiraba por Vincent Martini. Mary se colocó junto a él, con las manos enguantadas suspendidas sobre el campo estéril, y por primera vez en horas se permitió mirar realmente su rostro. Sin la furia, sin la conciencia, parecía más joven. Las duras líneas alrededor de su boca se habían suavizado. Casi podía ver al chico que solía traerle pasteles robados de la panadería de su padre, que le había enseñado a forzar las cerraduras de los coches abandonados en el desguace, que le había prometido que algún día saldrían juntos de los barrios bajos. «Dr. Andrews», la voz de Angela era suave. «Cuando usted esté lista».
Mary parpadeó, volviendo a concentrarse. Su historia personal no tenía cabida aquí. En ese momento, Vincent Martini no era un fantasma de su pasado. Era un rompecabezas de carne, hueso y sangre, y ella era la única que podía resolverlo. Bisturí. La hoja se clavó en la piel con la certeza de una promesa. La primera incisión de Mary fue impecable, una esternotomía media justo en el centro del pecho. A continuación, utilizó el separador de costillas y trabajó con la eficiencia de alguien que había aprendido cirugía en lugares donde dudar significaba la muerte. «Dios mío», murmuró alguien desde la galería superior. Probablemente Morrison. Mary lo ignoró. Su atención se había centrado en la cavidad que tenía ante sí, el reino del corazón con toda su traicionera geografía. La sangre se acumuló en el espacio pericárdico y ella la succionó, revelando la trayectoria de la bala. «Ahí», murmuró. «¿Lo ves, Angela? La trayectoria sigue el mediastino posterior. Quienquiera que le disparara sabía exactamente lo que hacía. 1 centímetro a la izquierda y habría cortado la aorta por completo. 1 centímetro a la derecha y habría pasado por alto todos los órganos vitales». «¿Intencionado?», preguntó Angela. «Quizás, o fue suerte». Los dedos de Mary se movían con delicada precisión, separando las capas de tejido. En cualquier caso, querían que sufriera. La bala se había abierto camino a través del músculo y el tejido conectivo antes de alojarse en el peor lugar posible, presionando contra el arco aórtico como una amenaza cargada. Un desliz, un momento de descuido, y Vincent se desangraría antes de que pudieran siquiera intentar salvarlo. Pero las manos de Mary no temblaban. Nunca lo hacían. Había aprendido a mantener la firmeza en la clínica clandestina, donde no había segundas oportunidades, ni carros de paradas esperándola, ni equipos de especialistas a los que llamar. Había aprendido a valerse por sí misma porque las personas a las que salvaba no tenían a nadie más. Pinzas, las micro. El metal tocó su palma y comenzó el minucioso trabajo de diseccionar alrededor de la bala. El tejido estaba irritado, inflamado, tratando de aislar el objeto extraño. Trabajó milímetro a milímetro, liberándolo de la jaula biológica que el cuerpo había intentado construir, y entonces vio las cicatrices. Cicatrices antiguas, curadas hacía años, que se extendían como una telaraña por el pericardio en patrones que reconoció de inmediato. Cicatrices por quemaduras, del tipo que deja el aire sobrecalentado y la inhalación de humo en un cuerpo que ha luchado desesperadamente por sobrevivir a un trauma que debería haber sido mortal. Se le cortó la respiración. Vincent también tenía cicatrices de aquella noche del incendio. Había intentado salvarla. «Doctora Andrews». La voz de Angela parecía venir de muy lejos. Mary se obligó a volver. La bala ya estaba casi libre. Solo unos pocos cortes más con cuidado. Un poco más de retracción. Trabajó en silencio, con la mente dividida entre el pasado y el presente, entre la niña que se había quemado y la mujer que había sobrevivido. Finalmente, con una precisión que habría enorgullecido al Dr. Andrews, extrajo la bala y la dejó caer en la bandeja de muestras con un suave tintineo. Fue entonces cuando la vio. La bala no era estándar, no se parecía a ninguna de las que había visto en las docenas de heridas de bala que había tratado a lo largo de los años. Tenía un brillo inusual, un color distintivo que la hizo detenerse, incluso mientras continuaba con la labor de reparar el daño que había dejado. «Angela, tráeme esa bandeja». La enfermera obedeció, acercándosela. Bajo las luces quirúrgicas, la bala brillaba con un brillo casi nacarado. La plata mezclada con el plomo se arremolinaba en un patrón tan distintivo como una firma. «¿Reconoces esto?», preguntó Mary sin levantar la vista de la sutura. Angela se inclinó hacia ella. «No estoy segura. ¿Es personalizada?». «Muy personalizada». La voz de Mary era tensa. Había visto balas como esta exactamente una vez antes, durante una emergencia nocturna hace 3 años. Un miembro de la banda Martini Enforcer había recibido un disparo en una disputa territorial y su novia, presa del pánico, lo había llevado a su clínica clandestina. Ella le había salvado la vida y en agradecimiento, él le había advertido de cosas que ella no debía saber. Balas compuestas de plata fabricadas especialmente para el círculo íntimo de la familia Martini. Caras, raras y rastreables solo hasta una fuente, la propia armería de la familia. Vincent Martini no había sido disparado por una banda rival ni por un francotirador federal.
Había sido disparado por uno de los suyos. Las manos de Mary continuaron su trabajo automáticamente, reparando tejidos, comprobando si había daños adicionales, asegurándose de que todos los vasos sanguíneos estuvieran bien. Pero su mente iba a toda velocidad. Quienquiera que hubiera intentado matar a Vincent tenía acceso al arsenal privado de la familia, conocía su agenda, su ubicación, sus vulnerabilidades. La traición era íntima, personal. Terminamos, anunció con voz firme, a pesar del hielo que se formaba en su pecho. Llevémoslo a recuperación. Y Angela, la enfermera, levantó la vista y la miró a los ojos. Esa bala se queda conmigo, sin cadena de custodia, sin sala de pruebas. No la perderé de vista. Angela dudó solo un segundo antes de asentir. Entendido. Mary colocó la última sutura, moviendo los dedos con precisión mecánica. Por encima de ella, en la galería, Morrison probablemente ya estaba redactando su informe. A su alrededor, el equipo quirúrgico respiraba aliviado. Pero Mary no sentía alivio porque, cuando Vincent Martini despertara, tendría que decirle la verdad. Que el verdadero peligro no había sido la bala en su pecho, era la persona que la había disparado. Vincent salió de la anestesia como un hombre que se ahoga y sale a la superficie del agua oscura, violenta y desesperadamente, con un jadeo que hizo gritar a los monitores, llevó la mano al pecho y encontró vendajes en lugar del agujero que esperaba. Por un momento, no pudo recordar dónde estaba ni por qué le dolía todo. Entonces la vio. Mary estaba sentada en la silla junto a su cama, todavía con la bata quirúrgica, ahora limpia, aunque con el pelo recogido en la misma coleta desordenada. No lo miraba. Su mirada estaba fija en algo que tenía en la palma de la mano, dándole vueltas entre los dedos con la intensidad concentrada de alguien que intenta resolver una ecuación imposible. «Estás viva», dijo con voz ronca, como de grava. «Tú también». Ella no levantó la vista. Contra todo pronóstico, la sala de recuperación era privada. Se dio cuenta. No había enfermeras rondando, ni guardaespaldas en la puerta, solo ellos dos, y 10 años de silencio que se extendían entre ellos como un abismo. Mary Waiwi intentó incorporarse y enseguida se arrepintió. Un dolor agudo y absoluto le atravesó el pecho. «No lo hagas», su voz fue tajante. «Tienes 53 puntos de sutura que mantienen unido tu esternón. Si vuelves a moverte así, echarás por tierra 4 horas de trabajo». Se recostó contra las almohadas y la observó el rostro. Había cambiado y, sin embargo, no había cambiado. La dulzura había desaparecido, consumida por lo que fuera que hubiera soportado después del incendio. Pero los ojos eran los mismos. Esos ojos oscuros e inquebrantables que siempre habían visto a través de sus mentiras. «Creí que habías muerto», dijo en voz baja. «Vi cómo se derrumbaba el edificio. No me dejaron volver. Mi padre, él, sé lo que hizo tu padre». Ahora ella lo miraba, y el peso de su mirada era casi físico. «Sé lo que hicieron todos ustedes. Me dejaste allí, Vincent. Lo intenté, pero no lo suficiente». Las palabras le golpearon como una bofetada. Vincent cerró los ojos y allí estaba de nuevo. La pesadilla que le había perseguido durante una década. Las llamas, su nombre arrancado de su garganta. Los hombres de su padre arrastrándole mientras él luchaba, gritaba y se rompía. «Te busqué», dijo. «Durante años. Envié gente a todos los hospitales, a todas las morgues, a todos los... No quería que me encontraran». Mary se acercó a la ventana. «Me construí una nueva vida, una buena vida, lejos de tu mundo, en el sótano de un hospital, tratando quemaduras en la sala de calderas». Su voz sonó más dura de lo que pretendía. «Esa es la vida que elegiste». Ella se volvió hacia él y por primera vez vio un destello de ira real en su rostro. «Elegí ayudar a la gente, a gente como la que tu familia destruye cada día. Gente que no tiene a dónde ir porque hombres como tú y tu padre les han quitado todo. Yo no soy mi padre, ¿verdad?». Ella se rió, pero no había humor en ello. «Vincent Martini, el rey de Chicago. He leído los periódicos. Sé en lo que te has convertido». Él quería discutir para defenderse, pero la verdad era un peso de plomo en su pecho, más pesado que cualquier bala. Ella tenía razón. Se había convertido exactamente en lo que su padre le había preparado para ser. Un monstruo con un traje caro. «¿Por qué me salvaste?», preguntó finalmente. Mary se quedó callada durante un largo rato. Cuando habló, su voz era más suave. «Porque hice un juramento», y porque ella se detuvo, sacudió la cabeza.
No importa. Volvió a la cama y extendió la mano. En su palma yacía una bala que brillaba opacamente bajo las luces fluorescentes. ¿Reconoces esto? Vincent frunció el ceño y extendió la mano para cogerla. Sus dedos rozaron los de ella, la primera vez que se tocaban en 10 años, y sintió cómo ella se tensaba antes de apartarse. Levantó la bala hacia la luz y se le heló la sangre. Compuesto de plata, el distintivo patrón en espiral, el peso personalizado. No, susurró. ¿Sabes lo que es? Eso no es posible. Pero incluso mientras lo decía, sabía que lo era. Lo sabía con una certeza que le hizo sentir como si su corazón volviera a detenerse. Solo 5 personas tienen acceso a estas balas, que se guardan en una caja fuerte. La combinación la conocen tus hombres de mayor confianza, terminó Mary. Traté a uno de tus soldados hace unos años. Él me habló de ellas. Dijo que eran un símbolo de lealtad que solo la élite de la familia llevaba consigo. La mente de Vincent barajó rápidamente las posibilidades, los rostros de los hombres con los que había construido su imperio. Antonio, su consejero, leal durante 30 años. Marco, su chofer, que había recibido una bala por el padre de Vincent. Ese, su contable, aburrido, meticuloso, imposible de imaginar traicionando a nadie. Y Rico, el carnicero. Castellano, su segundo al mando, su amigo de la infancia, el hombre que había estado a su lado en el funeral de su padre, que le había ayudado a consolidar su poder, que llevaba meses presionando a Vincent para que se expandiera a territorios que Vincent consideraba demasiado arriesgados, que había estado solo con la agenda de Vincent la noche del tiroteo, que había insistido en que Vincent acudiera a la reunión en el distrito de los almacenes. Terreno neutral, había dicho. Terreno seguro. Rico. La voz de Vincent se quebró al pronunciar el nombre. Dios mío, era Roe. Mary no dijo nada. Solo lo observó asimilar la traición, una traición que le dolía más que la bala. Rico había estado allí la noche del incendio. Había ayudado a sacar a Vincent del almacén en llamas. Había estado a su lado durante los días oscuros que siguieron. Cuando Vincent estaba medio loco de dolor, había fingido llorar la muerte de Mary junto a él. «Quiere la corona», dijo Vincent, con la voz endureciéndose con cada palabra. Lleva meses posicionándose. Pensaba que solo era ambicioso, ansioso. Nunca pensé que te mataría por ello. Vincent miró la bala en su palma. Una cosa tan pequeña, una cosa tan catastrófica. La prueba física de su propia ceguera. Su propio fracaso al no ver la serpiente en su jardín. Algo se movió en su pecho. No era físico, aunque el dolor era muy real. Una década de culpa y dolor se cristalizó en algo más duro, más frío. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que descubra que estoy vivo?, preguntó. El personal del hospital sabe que estás en estado crítico, pero estable. Si Rico tiene fuentes aquí, lo sabrá. Todo el mundo lo sabe. Vincent la miró a los ojos. Enviará a alguien para terminar el trabajo. Quizá esta noche, quizá dentro de una hora. Lo sé. Mary sacó un teléfono de su bolsillo. Por eso nos vamos. Nosotros. No puedes caminar por tu cuenta. Necesitarás ayuda. Su mandíbula adoptó esa expresión obstinada que él recordaba también. Y esa bala es la única prueba que tienes. Alguien tiene que mantenerla a salvo. Vincent la miró fijamente. Este fantasma que había vuelto para salvarlo, que tenía todas las razones para dejarlo morir, pero no lo había hecho. ¿Por qué haces esto? Mary se quedó callada un momento, con los dedos apretando el teléfono. Porque hace 10 años, un chico al que quería cometió un terrible error, dijo finalmente. Y no voy a dejar que muera antes de que tenga la oportunidad de enmendarlo. Los 2 hombres entraron a las 11:47 p.m. durante el cambio de turno, cuando la sala de recuperación siempre estaba escasa de personal. Mary los estaba esperando, o a alguien como ellos, desde el momento en que le mostró la bala a Vincent. Se había colocado entre la cama de Vincent y la puerta, aparentemente para comprobar sus signos vitales, pero en realidad para vigilar el pasillo a través de la estrecha ventana, cuando aparecieron los celadores, empujando un carrito de suministros con el paso lento y deliberado de los hombres que pertenecían a ese lugar. Todo en su interior se quedó quieto y agudo. «Buenas tardes», dijo el más alto, con una sonrisa profesionalmente insulsa. «Solo venimos a reponer suministros». Mary bajó la mirada hacia sus pies. Los celadores normales del hospital llevaban zapatos blandos, zapatillas baratas o Crocs gastadas.
calzado pensado para turnos de 12 horas sobre suelos de linoleum. Estos hombres llevaban botas tácticas, del tipo con puntera reforzada y suela gruesa, gastadas por el uso, pero caras, del tipo que se usan cuando se espera correr, luchar o arrastrar un cuerpo. Se han equivocado de habitación, dijo con voz tranquila. Los suministros se guardan en el armario de servicio, 2 puertas más allá. El más bajo, fornido y con una cicatriz que le dividía la ceja izquierda, intercambió una mirada con su compañero. Es culpa nuestra. Somos nuevos en esta planta. Pero no se dieron la vuelta. Entraron más en la habitación y Mary vio que la mano del más alto se deslizaba hacia el carrito de suministros, hacia algo oculto bajo las sábanas blancas. Detrás de ella, oyó a Vincent moverse en la cama, oyó cómo cambiaba su respiración al recuperar la conciencia. Él también los había visto. Había reconocido la quietud depredadora que los delataba como cazadores en lugar de personal del hospital. «Mary», dijo él en voz baja, a modo de advertencia. «Necesito que se vayan los dos», dijo Mary, con un tono aún tranquilo, pero con firmeza. «Esta es una sala de recuperación restringida. No se permite el acceso a personal no autorizado». «Por supuesto, doctora». El alto volvió a sonreír, pero ahora su mano se movía claramente, extendiéndose. «Solo déjenos coger lo que hemos venido a buscar y nos iremos». El silenciador se deslizó entre las sábanas como una serpiente emergiendo de la hierba, negro mate, acoplado profesionalmente a una Glock 19. Su compañero imitó el movimiento medio segundo después, y de repente, Mary se encontró con 2 cañones apuntándole en una sala de recuperación con un paciente que apenas podía moverse y una puerta que estaba demasiado lejos. «Aléjese de la cama», dijo Scarface, dejando caer su fachada profesional. «Despacio y con cuidado. Esto no tiene por qué involucrarte». La mente de Mary barajó rápidamente las posibilidades. No tenía ningún arma, ni ningún botón de pánico a su alcance. Había desactivado el que había junto a la cama de Vincent, precisamente para que no llamara accidentalmente a testigos, y no llevaba ningún teléfono en el bolsillo. Había planeado escapar, no enfrentarse. Pero también había pasado 10 años trabajando en lugares donde las amenazas venían acompañadas de armas desenfundadas y sin refuerzos. «¿Vas a disparar a un médico en un hospital?», preguntó, ganando tiempo. Sus ojos recorrieron la habitación, el soporte de la vía intravenosa, los monitores, el carro de paradas que había traído antes, los productos de limpieza en el estante inferior. «Las cámaras graban en bucle», la alta interrumpió. «Y te sorprendería lo que se encubre en esta ciudad. Ahora apártate». Última advertencia. Vincent intentó incorporarse, con el rostro contorsionado por el dolor. «¿Trabajas para Rico? Dile que estoy muerto». Scarface apuntó con su arma al pecho de Vincent. «Ese es el único mensaje que vamos a enviar». Mary se movió. No se alejó de la cama. Se acercó a ella. Se dirigió hacia el carro de paradas y el estante de abajo, donde el personal de limpieza había dejado los productos después de la limpieza nocturna. Sus manos encontraron los botes de spray antes de que su mente consciente hubiera formulado completamente el plan. Amoníaco industrial en una mano, lejía en la otra. «No lo hagas», comenzó el alto, pero Mary ya estaba rociando. Mezcló los productos químicos en el aire, creando una nube de gas cloro que se expandió hacia afuera en una columna tóxica. La reacción fue inmediata y violenta. El olor acre golpeó como una fuerza física, y ambos pistoleros se tambalearon hacia atrás, con los ojos llorosos. «Dios mío». Scarface disparó a ciegas, y el disparo silenciado impactó en la pared sobre la cabeza de Vincent. Mary agarró el soporte de la vía intravenosa y lo balanceó como un bastón, golpeando la muñeca del alto. El arma cayó al suelo con estrépito. Lo empujó con el pie debajo de la cama y lanzó la botella de amoníaco directamente a la cara de Scarface. Impactó con un chasquido húmedo y él gritó, disparando su propia arma contra las baldosas del techo. «Vincent, muévete». Ya estaba junto a la cama, arrancándole la vía intravenosa y levantándolo por su brazo sano. Pesaba mucho, estaba desorientado y cada movimiento le tiraba de las suturas recientes, pero él soportó el dolor y se puso en pie. La habitación se estaba llenando de gas tóxico. La nube de cloro se extendía. A Mary le ardían los ojos y se le cerraba la garganta, pero había contenido la respiración en el momento en que había rociado el gas.
Había aprendido ese truco en la Facultad de Medicina durante una sesión de formación sobre materiales peligrosos que se había tomado mucho más en serio que la mayoría de sus compañeros de clase. Arrastró a Vincent hacia la puerta, soportando la mayor parte de su peso. Detrás de ellos, los dos sicarios estaban de rodillas, tosiendo, cegados, con sus armas olvidadas en su lucha por respirar. Salieron corriendo al pasillo justo cuando los pulmones de Mary comenzaban a gritar por aire. Jadeó, tirando de Vincent con ella, y él tropezó, pero se mantuvo en pie, con una mano presionada contra su pecho vendado. «¡Los túneles!», jadeó ella. «¿Puedes llegar al ascensor de servicio?». Él asintió con la cabeza, con el rostro gris por el dolor, pero con la mandíbula apretada con esa vieja determinación de Martini. ¿Por dónde? Una alarma comenzó a sonar. Los sensores químicos de la sala de recuperación finalmente registraron la nube tóxica. En segundos, el piso se inundaría de personal, de seguridad, de testigos y tal vez de más hombres de Rico. Mary empujó a Vincent hacia una puerta marcada como «Solo personal autorizado», la misma puerta que ella había utilizado innumerables veces para desplazarse entre su clínica subterránea y el hospital propiamente dicho. La puerta que conducía a los lugares olvidados, los pasillos de mantenimiento, los espacios entre espacios donde sobrevivían personas como ella. «Por aquí», dijo, y Vincent, «sí. Cuando esto termine, vas a financiar un sistema de ventilación adecuado para mi clínica». A pesar de todo, del dolor, de la traición, de los asesinos que les perseguían, Vincent se rió. Fue una risa breve y aguda que le costó esfuerzo, pero era real. «Trato hecho», jadeó. Y juntos, un rey de la mafia y el fantasma al que había dado por muerto desaparecieron en el corazón oculto del hospital. El ascensor de servicio se tambaleó hacia abajo con un chirrido que sugería que no había sido inspeccionado en años. Vincent se apoyó pesadamente contra la pared, con un brazo alrededor del pecho, respirando con dificultad y de forma superficial. La sangre había comenzado a filtrarse a través de sus vendajes. Pequeñas manchas carmesí se extendían por las vendas blancas. ¿Cuánto quedaba? Consiguió bajar 3 pisos más por debajo de la morgue. Mary le puso una mano en el hombro, sujetándolo mientras el ascensor se estremecía. Hay una red de túneles que recorre todo el hospital. Tuberías de vapor, conductos eléctricos, antiguos refugios de defensa civil de la Guerra Fría. La mayoría de la gente ni siquiera sabe que existen. El ascensor se detuvo con un chirrido y las puertas se abrieron a un pasillo que parecía pertenecer a otra época. Las tuberías expuestas recorrían el techo, goteando condensación. Las paredes estaban pintadas de verde institucional, con la pintura descascarillada en largas tiras. Una sola bombilla parpadeante proporcionaba la única luz. Vincent salió y comprendió inmediatamente por qué Mary siempre parecía haber salido de las entrañas de la tierra. Este era su mundo, el inframundo del hospital. «Dios mío, Mary, has estado trabajando aquí abajo». La siguió por el pasillo. Cada paso le tiraba de las suturas. Cada respiración le recordaba el agujero en el pecho. ¿Durante cuánto tiempo? 3 años en estos túneles concretos. Más tiempo en lugares como este. Se movía con la seguridad de alguien que conoce cada recoveco, cada sombra. Su mano recorría la pared, siguiendo un mapa invisible que solo ella podía leer. Después de la muerte del Dr. Moore, el hospital intentó cerrar la clínica gratuita. Dijo que era una responsabilidad. Simplemente la trasladé bajo tierra, literalmente. Atravesaron una puerta y llegaron a un espacio más amplio, un cruce donde se unían 4 túneles. El vapor silbaba por una válvula rota, llenando el aire de una espesa humedad. Mary cogió una linterna de una estantería que contenía una extraña colección de suministros, mantas, botellas de agua, equipo médico básico. «Trato a la gente aquí abajo», continuó, conduciéndolo al túnel este. «A los que no pueden subir, trabajadores indocumentados, adictos, gente con órdenes de búsqueda, a veces a sus soldados cuando no pueden arriesgarse a que conste en el historial del hospital». Vincent se quedó callado, procesando todo esto. Él había construido un imperio en las sombras de Chicago, pero Mary había construido algo completamente diferente. Un mundo paralelo bajo su mundo, salvando a las personas que caían por las grietas que creaba su imperio. «Ese matón», dijo, «el que te habló de las balas. Lo salvaste aquí abajo.
en una habitación que solía ser un refugio antiatómico. Le habían disparado en el estómago en una de tus disputas territoriales. Su novia me lo suplicó. Mary giró por un pasillo más estrecho, agachándose para pasar por debajo de una tubería que colgaba a baja altura. Lo tenía en una mesa plegable, con una linterna de camping como única fuente de luz, sin anestesia, salvo el vodka, sin monitores. Pero sobrevivió. ¿Te pagó? Ella se rió con amargura. Con una advertencia me dijo que me mantuviera alejada de Vincent Martini. Dijo que eras peligroso. Dijo, todos los que se te acercan acaban muertos o destruidos. Las palabras flotaban en el aire cargado de vapor entre ellos. Vincent quería discutir para defenderse. Pero, ¿cómo podía hacerlo? El hombre tenía razón. Todos los que estaban cerca de Vincent acabaron destruidos. Su padre fue asesinado en una lucha por el poder. Su madre murió de pena 6 meses después. Su hermana se casó con una familia rival y se le prohibió el contacto con Mary, quemada y dada por muerta en un incendio en un almacén causado por la interminable guerra de su familia. Salieron a un espacio más grande, el antiguo refugio antiatómico que Mary había mencionado. Se había reconvertido en algo entre una clínica y un campamento. Había catres alineados contra una pared, contenedores de plástico con suministros médicos, una estufa de camping de propano sobre una mesa metálica. Las paredes estaban pintadas con murales, toscos pero coloridos, que representaban flores y sol, probablemente pintados por pacientes agradecidos. Esto es, dijo Mary, mi clínica, mi verdadera clínica. Vincent miró a su alrededor, asimilándolo todo. Las paredes manchadas de suciedad, el equipo improvisado, la evidencia de cientos de vidas salvadas en condiciones que harían llorar a un médico de guerra. Y finalmente entendió por qué ella parecía haber salido del infierno cuando entró en su habitación del hospital, porque lo había hecho todos los días. Mary, se detuvo, sin saber muy bien qué estaba tratando de decir. Lo siento, gracias. ¿Cómo se pide perdón por una década de abandono? ¿Cómo se agradece a alguien por salvarte la vida cuando tú eres la razón por la que tuvo que convertirse en esto? Ella no lo miraba. Estaba reuniendo suministros, vendajes nuevos, antibióticos, una botella de agua. Siéntate, le ordenó, señalando una de las camillas. Tengo que revisar tus suturas. Se sentó haciendo una mueca de dolor cuando el movimiento le tiró del pecho. Por encima de ellos, las tuberías gemían y silbaban. En algún lugar lejano, el agua goteaba con un ritmo constante. Los sonidos del sistema circulatorio oculto del hospital. Mary le quitó las vendas empapadas de sangre con suave eficiencia. Sus dedos estaban manchados, no de sangre, sino de la suciedad permanente de este mundo subterráneo. Él notó que tenía las uñas cortas, prácticas, sin joyas, sin delicadeza. 2 suturas rotas, anunció. Podría ser peor. Las volveré a coser, pero tienes que dejar de moverte como si fueras invencible. No soy invencible. Mi mejor amigo me ha disparado. ¿Tu antiguo mejor amigo?, corrigió Mary, enhebrando una aguja. No hay anestesia para esta parte. Los buenos medicamentos están arriba. Él asintió, preparándose para el dolor. He pasado por cosas peores. Ella comenzó a coser, y Vincent se concentró en su rostro en lugar de en el dolor. Estaba concentrada, con el ceño fruncido de esa manera que él recordaba de su infancia, cuando se concentraba tan intensamente en un libro que se olvidaba del mundo que la rodeaba. Ya entonces era brillante. Debería haber sido médico en algún hospital limpio y prestigioso. Debería haber tenido una vida que no implicara esconderse en túneles y coser a criminales a la luz de una linterna. Podrías haberte ido de Chicago, dijo en voz baja. Después del incendio, podrías haberte ido a cualquier parte. Empezar de nuevo en algún lugar limpio. Sus manos se detuvieron por un momento. Empecé de nuevo aquí, en un sótano, ayudando a la gente. Tiró del hilo con fuerza y lo anudó, que es más de lo que tú puedes decir. Eso no es justo, ¿verdad? Ahora sí lo miró y sus ojos eran duros. Te convertiste exactamente en lo que tu padre quería, un rey de los criminales. ¿Cuántas vidas has destruido para construir tu imperio, Vincent? ¿Cuántos incendios has provocado? No tenía respuesta. La verdad era demasiado pesada, demasiado condenatoria. Mary terminó la última sutura y dio un paso atrás. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Si los hombres de Rico son competentes, registrarán todo el hospital.
Estos túneles nos darán tiempo, pero no mucho. ¿A dónde vamos? Se quedó callada un momento, mirando los murales de la pared. A la Quinta Avenida, dijo finalmente. El viejo barrio. Allí hay gente que ocultará a Dust, gente que me debe favores, gente a la que destruí. Sí, lo miró a los ojos. Gente a la que tú destruiste. Así que quizá deberías intentar no comportarte como un rey cuando lleguemos allí. Intenta recordar cómo era ser humano. Vincent se levantó lentamente, comprobando su equilibrio. El dolor era soportable ahora, un rugido sordo en lugar de un grito. Lo recuerdo, dijo en voz baja. Lo recuerdo todo. Mary se echó al hombro una pequeña mochila con suministros y se dirigió hacia otro túnel, uno que presumiblemente conducía al antiguo barrio y a un pasado del que ninguno de los dos podía escapar. Entonces demuéstralo, dijo ella sin mirar atrás. Y Vincent Artini, rey de Chicago, siguió a un fantasma hacia la oscuridad. Salieron de los túneles a través de una rejilla de acceso oxidada en un callejón detrás de una lavandería cerrada, a 3 manzanas de profundidad en el barrio en el que Vincent no había puesto un pie en 8 años. El aire olía a basura, a desesperación y a algo más, algo cuya existencia había olvidado, la comunidad. Mary salió primero y luego se inclinó para ayudarlo. Vincent le agarró la mano y se levantó, dándose cuenta entonces de que sus zapatos de vestir, ridículamente caros, chapoteaban en un charco de algo que no quería identificar. Sus pantalones a medida estaban arruinados. Su pecho gritaba con cada movimiento. Sabía que tenía exactamente el aspecto que debía tener, el de un rey herido en territorio enemigo. «Quédate cerca», murmuró Mary, «y déjame hablar a mí». Caminaron por calles que Vincent conocía tan bien como los latidos de su propio corazón, pero todo había cambiado. O tal vez era él quien había cambiado. Los edificios estaban ahora más deteriorados. Las ventanas estaban tapiadas o cubiertas con sábanas. Los grafitis marcaban límites territoriales que él no reconocía. Un grupo de jóvenes en una esquina se cayó al pasar, con la mirada fija en Vincent y la evaluación cansada de quienes reconocen los problemas cuando los ven. Uno de ellos dio un paso adelante, bloqueándoles el paso. «Doble más Jeffrey». Su voz era cautelosa, pero no hostil. «¿Eres tú?» «Soy yo, Carlos». La voz de Mary se suavizó de una forma que Vincent nunca había oído. «Necesito un favor». Carlos tenía unos 20 años, un tatuaje de la Virgen María en el cuello y cicatrices en los nudillos. Sus ojos se deslizaron hacia Vincent y el reconocimiento se reflejó en su rostro. «¿Es alguien santo quien necesita ayuda?», intervino Mary. «¿Podemos confiar en ti?» El joven miró a ambos, tratando claramente de entender por qué la doctora Mary, el ángel que había salvado a su hermana de una sobredosis, estaba en un callejón con Vincent Martini a la 1909. Finalmente, asintió con la cabeza. «En casa de Rosa, a 2 manzanas. Haré la llamada». Sacó un teléfono y Mary le tocó el brazo. «Carlos, nadie puede saberlo, ni siquiera tu pandilla. Sé cómo funciona esto, doctora. Ya estaba marcando. Salvaste a Lutia. Te lo debo todo». 10 minutos más tarde, subían las escaleras de un edificio de viviendas que debería haber sido declarado en ruinas hacía años. Vincent sentía las piernas como de plomo. Cada paso le suponía un esfuerzo monumental. La sangre volvía a filtrarse por las suturas recientes y veía manchas oscuras en los bordes de su campo de visión. «Ya casi hemos llegado», dijo Mary, soportando ahora más peso. La puerta del tercer piso se abrió antes de que llegaran. Allí estaba una mujer mayor, de unos 60 años, con el pelo gris acero y unos ojos que habían visto demasiado. Miró a Vincent sin sorpresa, sin miedo, solo con una especie de resignación cansada. «Rosa», dijo Mary. «Gracias. Entra antes de que alguien te vea». Rosa se hizo a un lado, dejando al descubierto un pequeño apartamento que estaba impecablemente limpio, a pesar de su evidente pobreza. Velas religiosas parpadeaban en una estantería. El olor a frijoles cocidos flotaba en el aire. Entraron rápidamente en el dormitorio. Subieron a Vincent a la cama, un colchón lleno de bultos que parecía el paraíso después del suelo del túnel. Rosa desapareció y regresó con toallas, una palangana con agua y una botella de whisky. «Tus suministros siguen aquí», le dijo a Mary, señalando un armario. «Los guardé como me pediste». Vincent observó cómo Mary abría el armario y revelaba un alijo de equipo médico. Un botiquín adecuado, mejor que el que tenía en los túneles.
Rosa lo había estado guardando para ella, preparándose para momentos como este. ¿Cuántos? Preguntó él con voz ronca. ¿Cuántas personas esconden tus suministros? Mary no lo miró mientras preparaba vendajes nuevos. En 17 lugares del barrio, gente a la que he tratado, gente que entiende que a veces tenemos que cuidar de los nuestros porque nadie más lo hará. Rosa le trajo agua, y él bebió con gratitud. Ella lo estudió con esos ojos ancianos y él tuvo la incómoda sensación de estar siendo juzgado y encontrado deficiente. ¿No me recuerdas, verdad?, preguntó ella. Vincent frunció el ceño tratando de ubicar su rostro. Hace 10 años, tú y los hombres de tu padre pasasteis por aquí durante la guerra territorial con los Bulov. Quemasteis 3 edificios para expulsarlos. Mi marido estaba dentro de uno de ellos. Era conserje. Simplemente estaba en el lugar equivocado. El agua se convirtió en ceniza en la boca de Vincent. Lo siento, logró decir. Lo siento, no lo traerá de vuelta. La voz de Rose era plana, objetiva. Pero la doctora Mary salvó a mi nieto el año pasado. Neumonía. Habría muerto esperando una ambulancia que nunca llega a este barrio. Así que la estoy ayudando a ella, no a ti. Salió de la habitación y Vincent se quedó solo con Mary y el peso de sus pecados. ¿Cuántos son?, preguntó en voz baja. ¿A cuántas personas he hecho daño aquí? Mary le estaba cambiando las vendas, con movimientos rápidos y clínicos. La hermana de Carlos, Lucía, murió de una sobredosis de heroína que llegó a través de tus muelles. Rosa, acabas de oír que Miguel, de la sala de calderas, perdió su trabajo en uno de tus almacenes cuando reestructuraste el año pasado. Angela, la enfermera que ayudó en la cirugía. Su hermano está en prisión porque no pudo pagar la protección a uno de tus cobradores. Cada nombre era un pequeño cuchillo colocado con precisión. Y tú los has estado salvando, dijo Vincent. A todos ellos, limpiando mi daño. Alguien tenía que hacerlo. Finalmente, ella lo miró y sus ojos contenían algo que él no podía descifrar. No era odio, pero tampoco perdón. Quería saber por qué me quedé en Chicago. Por eso. Porque intento recomponer a cada persona que tu imperio destruye. No es redención, es simplemente necesario. Un golpe en la puerta los puso a ambos tensos. Se oyó la voz de Rosa. Doctora Mary, la señora Chen está aquí y el viejo Jack. Se enteraron de que había vuelto. Mary fue a la puerta y Vincent observó cómo entraba la gente. Un desfile de los olvidados y los abandonados. Una anciana china que se inclinó ante Mary como si fuera una santa. Un veterano canoso en silla de ruedas que agarró la mano de Mary con lágrimas en los ojos. Una joven madre con un bebé que se acercó inmediatamente a Mary. Habían venido a ver al ángel para asegurarse de que estaba a salvo, y miraron a Vincent como si fuera exactamente lo que era, el diablo entre ellos. Pero no lo echaron. No llamaron a la policía ni a los hombres de Rico. Trajeron comida, humildes ofrendas de arroz, frijoles y pan. Trajeron mantas. Un anciano incluso trajo sus propios analgésicos y le puso las pastillas en la mano a Mary para que se las diera a Vincent. Para el muelle, dijo con voz ronca. No para él, pero ella lo necesita vivo por alguna razón. Así que Vincent se sentó en esa cama prestada, comiendo comida prestada, protegido por la gracia prestada, y comprendió por primera vez en su vida adulta lo que realmente había construido. No un imperio, sino un páramo. Y Mary había estado caminando por él durante años, tratando de plantar flores en las ruinas. Gracias, dijo a la sala en general, con la voz quebrada. A todos ustedes, gracias. Nadie respondió. Simplemente asintieron con la cabeza y se marcharon, dejando a Vincent y Mary solos de nuevo en la pequeña y limpia habitación que olía a frijoles, cera de vela y supervivencia. Descansa un poco, dijo Mary, colocando una silla junto a la ventana desde donde podía ver la calle. Nos iremos antes del amanecer. Mary, descansa, Vincent. Necesitaréis fuerzas para lo que viene después. Quería decir más. Quería disculparse, prometer que sería mejor, enmendar de alguna manera una década de errores. Pero las palabras le parecían demasiado pequeñas, demasiado insuficientes. Así que, en lugar de eso, cerró los ojos y escuchó los sonidos del barrio que había abandonado. Claxones de coches, sirenas lejanas, voces en español, inglés y chino, la sinfonía de la supervivencia. Y por primera vez en años, Vincent Martini se sintió verdaderamente despierto. Vincent se despertó y vio que Mary se había ido y que la luz del sol se filtraba a través de las finas cortinas. Le dolía el pecho con cada respiración,
pero el dolor era ahora más sordo, soportable. Se incorporó con cuidado, probando su rango de movimiento, y encontró ropa limpia colocada sobre la silla. Vaqueros baratos, una camiseta negra lisa, una chaqueta gastada. Nada que ver con lo que solía llevar, pero esa era precisamente la idea. Rosa apareció en la puerta con café y un teléfono desechable. El médico dijo que lo necesitarías. Se fue a ver a sus pacientes y dijo que volvería en una hora. Vincent aceptó ambos con gratitud. El café era fuerte y amargo, justo lo que necesitaba. El teléfono era un modelo plegable de prepago, imposible de rastrear, de los que se venden en las tiendas de barrio a cambio de dinero en efectivo. Lo giró entre sus manos, pensando en la última vez que había usado uno de estos con Mary, hacía toda una vida. Gracias, dijo, por todo. Sé que no lo hiciste por mí. Rosa se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. Mi nieto tiene 6 años. Ahora se ríe, juega al fútbol en la calle. El año pasado, por estas fechas, se estaba ahogando con el líquido de sus propios pulmones y yo rezaba a un Dios en el que había dejado de creer. La doctora Mary lo trajo de vuelta. Es extraordinaria. Es una santa. La voz de Rosa era firme. Y la vas a matar si no tienes cuidado. Esos hombres que vinieron al hospital descubrirán que ella te ayudó. Vendrán a por ella. Lo sé. Vincent la miró a los ojos. Por eso tengo que acabar con esto hoy. Esperó a que Rosa se marchara antes de hacer la primera llamada. Antonio contestó al segundo tono. Soy yo, dijo Vincent simplemente. Silencio. Luego, por Dios, Vincent, habíamos oído que habías muerto. Rico dijo. Rico mintió. Rico me disparó y me dejó morir. Vincent mantuvo la voz tranquila, controlada. ¿Dónde estás? En el Sapphire. Hay una reunión. Todos los capos. Rico la convocó para el mediodía. Dice que Antonio ha perdido influencia. Dice que estás muerto y que él va a tomar el control. Dice que tiene pruebas. Dice que es hora de un nuevo liderazgo. Vincent miró el reloj digital barato que había en la mesita de noche. 10:47 Mary. ¿Quién está con él? Ese. Sin duda. Quizás Marco. Es difícil de decir. Todos tienen miedo, Vincent. Sin ti, la familia se fractura. Rico lo sabe. Está ofreciendo estabilidad, construida sobre mi cadáver. Un cadáver que todos creíamos real. Antonio hizo una pausa. ¿Qué tan grave es tu herida? Lo suficientemente grave. Pero puedo caminar, puedo hablar, y puedo demostrar que Rico es un traidor. Vincent pensó en la bala de plata, ahora envuelta en gasas y guardada en el maletín médico de Mary. Necesito que hagas algo por mí. Lo que sea. Ve temprano al Sapphire. Trae a Paulo y a Tommy si confías en ellos. Cuando entre, necesito saber que alguien me cubre las espaldas. Otra pausa. Vincent, si te equivocas sobre quién es leal, entonces ya estoy muerto de todos modos. Vincent se puso de pie y probó sus piernas. Mediodía, planta principal del casino. Asegúrate de que todos estén allí. Hizo 2 llamadas más. Pau, su matón, leal como un perro y el doble de cruel, respondió con una serie de palabrotas que habrían hecho sonrojar a un marinero. Jefe, santo jefe, pensábamos, ¿dónde demonios estás vivo? ¿Puedes llegar al Sapphire? Puedo llegar a cualquier parte. ¿Necesitas que mate a Rico? Di la palabra. Todavía no. Solo estate allí. Prepárate. Tommy fue más difícil de localizar, y cuando finalmente contestó, su voz era cautelosa. Vincent, pareces sorprendido. Rico dijo, estabas muerto. Tenían tu anillo, tu reloj, dijeron los que te atacaron. Vincent apretó la mandíbula. Su anillo, el signet familiar que había llevado su padre y su abuelo. Rico debió de cogerlo de la habitación del hospital o pedir a alguien que lo recuperara. La prueba física de la muerte de Vincent. Los Bulov no me tocaron, dijo Vincent, pero alguien que llevaba las balas de mi familia sí lo hizo. ¿Entiendes lo que te digo, Tommy? Una inspiración brusca. Las balas personalizadas, pero solo el círculo íntimo. Sí, Vincent dejó que lo asimilara. Al mediodía en el Sapphire. ¿Estás dentro o fuera? Dentro. Siempre dentro, jefe. 3 hombres. De una familia de 30 soldados, innumerables socios y una red que se extendía por la mitad de Chicago, Vincent solo podía estar seguro de 3 hombres. Darse cuenta de ello era a la vez humillante y aterrador. Mary regresó cuando él estaba terminando su café, llevando una bolsa de suministros médicos y un periódico. Parecía agotada,
con nuevas manchas de suciedad en la cara y los brazos. 3 personas esta mañana, dijo, dejando caer la bolsa al suelo. Una puñalada, una crisis diabética y un niño con faringitis estreptocócica. Un día más en el reino olvidado. Vincent levantó el teléfono. Hice algunas llamadas. Hay una reunión en el Sapphire Casino al mediodía. Rico se va a proclamar nuevo jefe. Así que vas a arruinar tu propio funeral. Algo así. Se puso de pie y se puso la chaqueta que ella le había dejado. Le quedaba grande en los hombros. Estaba demasiado gastada, pero serviría. Necesito que hagas algo por mí. Ya estoy haciendo algo por ti, manteniéndote con vida. Necesito que te quedes aquí. Mantente a salvo. Déjame encargarme de esto. No. Su voz era plana, absoluta. Tengo la bala, la única prueba física que tienes. Donde yo vaya, ella irá. Mary, son hombres peligrosos. Si pasa algo, ya ha pasado. Te dispararon. Enviaron asesinos a un hospital. ¿Crees que no me relacionarán con tu supervivencia? Ella se acercó y él pudo ver el fuego en sus ojos. Esa misma determinación obstinada que la había mantenido con vida durante el incendio del almacén, durante años de pobreza, durante todo. No me voy a esconder mientras tú entras en una habitación llena de gente que podría matarte. ¿Acabamos con esto juntos o no acabamos con nada? Vincent quería discutir para protegerla, para enviarla a algún lugar lejos de la violencia que se avecinaba. Pero conocía esa mirada. La había visto 1000 veces cuando eran niños, y ella había decidido que algo era lo correcto. Juntos, dijo finalmente, juntos. Ella sacó la bala de plata de su bolso y la sostuvo a contraluz. Vamos a mostrarles lo que es la traición. Salieron del apartamento de Rose a las 11:30, caminando por calles que los observaban con ojos cansados. La noticia se había extendido durante la noche. El ángel había vuelto y traía consigo al rey muerto. La gente susurraba desde las ventanas y los portales, pero nadie interfirió. Carlos los recibió a 3 manzanas del Sapphire con un viejo Honda. La pintura estaba descolorida y uno de los faros estaba roto. Para el muelle, dijo, entregándole las llaves a Mary. Devuélvelo cuando puedas. Gracias, Carlos. El joven miró a Vincent con expresión indescifrable. Mi hermana lleva 8 meses limpia gracias a la doctora Mary. Por eso estoy ayudando. Pero debes saber que la gente habla de quién eres y de lo que has hecho. Le hiciste daño y todo el barrio te persigue, seas rey o no. Vincent le miró fijamente a los ojos. Lo sé, y deberían hacerlo. Condujeron en silencio por calles que pasaban gradualmente de la pobreza a la prosperidad, de ventanas rotas a escaparates relucientes. El Sapphire Casino se alzaba ante ellos como una joya. La joya de Vincent, construida con dinero manchado de sangre y acuerdos secretos, la corona de su imperio. Mary aparcó a 2 manzanas de distancia. Última oportunidad para reconsiderarlo. No hay reconsideración. Ya no. Vincent se tocó el pecho, sintiendo los vendajes recién puestos bajo la camiseta barata. He pasado 10 años siendo el rey. Quizás sea hora de recordar cómo ser humano. Caminaron juntos hacia el casino, un rey herido y su fantasma, listos para reclamar el trono o morir en el intento. Vincent sabía que la decisión ya no dependía solo de él. La planta principal del Sapphire Casino estaba abarrotada cuando llegaron. Todos los carpos, todos los inquilinos de la izquierda, todos los jugadores importantes de la organización Martini habían respondido a la convocatoria de Rico. Se agruparon alrededor de la mesa de póker de altas apuestas, donde tradicionalmente se llevaban a cabo los negocios familiares. Sus voces murmuraban entre murmullos de especulación y miedo. Rico estaba de pie a la cabecera de la mesa, con el anillo signate de Vincent en su dedo, luciendo como el nuevo rey. Estaba en medio de su discurso cuando el ruido de la multitud cambió y todas las cabezas comenzaron a girar hacia la entrada. Vincent entró como un hombre que se levanta de la tumba. No se parecía en nada al rey de Chicago. Su ropa era prestada y barata. La sangre se había filtrado a través de su camisa en manchas oscuras. Su rostro estaba pálido, demacrado por el dolor. Se apoyó pesadamente en Mary, que lo sostenía con firme determinación, con su propio aspecto aún marcado por la clandestinidad. Suciedad bajo las uñas, hollín en la bata, el aspecto de alguien que vivía en los espacios intermedios. La sala se quedó en silencio. «Caballeros», dijo Vincent, con voz que se oía a pesar de su aspereza. «Espero no interrumpir». El rostro de Rico pasó por la sorpresa, el miedo y, finalmente, la rabia.
Eso es imposible. Estás muerto. Vincent avanzó y la multitud se abrió ante él como el agua. Mary se quedó a su lado, su presencia un ancla tranquila. Sí, se suponía que debía estarlo. Es curioso cómo han salido las cosas. Llegaron a la mesa de póker. Los leales cupos de Vincent, Antonio, Paolo y Tommy se habían colocado estratégicamente alrededor de la sala. Tenían las manos cerca de sus armas y los ojos fijos en Rico y los hombres que lo acompañaban. Vincent, gracias a Dios. Rico se recuperó rápidamente y su voz se llenó de un falso alivio. Habíamos oído que te habían atacado. Los Bulov, pensamos. Acabemos con Rico. La voz de Vincent resonó como un latigazo. Ambos sabemos quién me disparó. La sala se tensó. Las manos se movieron hacia las armas. Mary lo sintió. La violencia se enroscaba como un resorte a punto de soltarse, y puso su mano sobre el brazo de Vincent. Lo estabilizó, recordándole en silencio que había otra manera. Vincent respiró hondo y asintió. Cuando volvió a hablar, su voz era más tranquila, pero no menos mortal. Alguien me metió una bala en el pecho hace 3 noches, justo aquí. Se tocó el pecho vendado, a milímetros de la aorta. Un disparo perfecto. No para matarme inmediatamente, sino para hacerme sufrir, para debilitarme. Los Bulov, intentó Rico de nuevo, utilizaron munición especial. Vincent miró alrededor de la habitación, estableciendo contacto visual con cada uno de los hombres. Balas compuestas de plata, del tipo al que solo 5 personas de esta organización tienen acceso. Del tipo que se guarda en la cámara acorazada de nuestra familia. Le tendió la mano a Mary. Ella metió la mano en su bolso y colocó la bala en la palma de su mano, todavía envuelta en gasas, todavía manchada con su sangre. Vincent la desenvolvió lentamente, deliberadamente, dejando que todos vieran el distintivo patrón en espiral, el peso personalizado. Luego la arrojó sobre la mesa de póker. Cayó con un pequeño tintineo que sonó como un trueno en la silenciosa habitación. Eso salió de mi pecho, dijo Vincent. Eldor Andrews me la extrajo y me salvó la vida. Mientras alguien, miró directamente a Rico, enviaba a unos asesinos al hospital para terminar el trabajo. La mano de Rose se movió hacia su chaqueta, pero Paulo fue más rápido. El clic de un martillo amartillándose resonó en el casino. Yo no lo haría, dijo Paulo en voz baja. Esto es una locura, gruñó Rico. Pero su voz había perdido su confianza. Vas a creer esto. Aparece medio muerto con una chica de los barrios bajos y una bala que podría ser de cualquier parte. ¿Una chica? Antonio dio un paso adelante, con el rostro curtido y duro. Es la doctora Mary Andrews. Dirige la clínica clandestina de la Quinta Calle. Salvó a mi sobrino el año pasado. Ha salvado a la mitad de nuestros soldados en algún momento u otro. Tiene más honor en su dedo meñique que tú, en todo tu cuerpo, Rico. Los demás asintieron con la cabeza. Al parecer, la reputación de Mary se extendía más allá de lo que Vincent había imaginado. Las balas son de nuestra cámara acorazada, añadió Tommy, acercándose para cogerla de la mesa. La examinó bajo la luz. No hay duda, yo mismo he usado estas balas. Solo 5 de nosotros tenemos la combinación. Entonces hay alguien más, comenzó Rico. Tú fuiste quien insistió en que aceptara esa reunión. Vincent lo interrumpió. Tú eras quien conocía mi agenda. Tú eras quien tenía acceso a mi ubicación, mis raíces, mi equipo de seguridad. Dio un paso más y a pesar de su debilidad, a pesar de la ropa prestada y los vendajes ensangrentados, era todo un rey. Y tú fuiste quien no pudo esperar ni siquiera 3 días antes de declararse jefe. La compostura de Rico se resquebrajó. Eres débil. Has sido débil durante años, negándote a expandirte, negándote a tomar lo que es nuestro. Todo por culpa de un sentimiento de culpa equivocado por una chica muerta. Se detuvo, dándose cuenta de su error y miró a Mary. No tan muerta, dijo Mary en voz baja. El reconocimiento se reflejó en el rostro de Rico, el recuerdo del incendio del almacén, la chica por la que Vincent había llorado, la debilidad que había explotado. Tú, respiró, yo. La voz de Mary era firme. El fantasma que lo ha estado atormentando. La razón por la que no te dejó convertir a esta familia en carniceros. He estado recomponiendo a tus víctimas durante años. Rico, sé exactamente lo que querías construir. Vincent se movió entonces más rápido de lo que un hombre con sus heridas debería haber sido capaz.
Agarró a Rico por el cuello y lo estrelló contra la mesa de póker. «Intentaste matarme», dijo Vincent, con voz baja y mortal. «Fallaste, y ahora vas a decirle a todos los que están en esta habitación exactamente por qué lo hiciste. O dejaré que Paulo te haga pedazos, uno por uno». Rico miró a su alrededor, al círculo de rostros inexpresivos, a las armas que ahora apuntaban abiertamente hacia él, al imperio que había intentado robar y que se desmoronaba en sus manos. «Porque eres débil», espetó. «Porque te preocupas más por las personas a las que has destruido que por la familia que se supone que debes liderar. Porque quemarías todo lo que tu padre construyó por una chica muerta y su corazón sangrante». «Te equivocas», dijo Vincent. «Ella es lo único que hice bien». Soltó a Rico y dio un paso atrás. «Antonio Paolo, llévalo al sótano. Deja que piense en su traición durante un rato. Más tarde decidiremos qué hacer con él». Mientras se llevaban a Rico, que seguía maldiciendo y forcejeando, Vincent se volvió para dirigirse a los presentes. «He sido un rey», dijo, con voz firme a pesar de su agotamiento. «He construido un imperio y he destruido más de lo que he creado. Eso se acaba ahora», dijo señalando a Mary, que estaba de pie en silencio junto a la mesa de póker, todavía con su maletín médico en la mano. «Esta mujer ha pasado 10 años limpiando nuestros daños colaterales, salvando a las personas a las que hemos hecho daño, siendo el ángel en la oscuridad que hemos creado. A partir de ahora, esa será la prioridad de la familia. Protegemos a los nuestros, no solo a los soldados, sino también a los barrios. Financiamos su clínica. Nos aseguramos de que nadie muera en la calle por no poder pagar un médico». Se escucharon murmullos entre la multitud. Algunos parecían escépticos, otros pensativos. «A quien no le guste», continuó Vincent, «puede irse ahora mismo. Pero esta es mi familia, y así es como avanzamos. Con fuerza sí, pero también con algo que importa». Silencio. Entonces Antonio dio un paso adelante y puso la mano en el hombro de Vincent. «Contigo, jefe, siempre». Uno a uno los demás le siguieron. Tommy, Paolo, incluso ese que había estado junto a Rico, se acercaron lentamente a Vincent. El rey había recuperado su trono. 3 meses después, el Centro Médico St. Jude abrió sus puertas en la Quinta Avenida. Contaba con equipos de última generación, quirófanos adecuados y personal completo. El edificio había sido un almacén abandonado y en ruinas. Ahora se erigía como un monumento a las posibilidades. Vincent se quedó en la entrada, observando a Mary dar órdenes a las enfermeras, organizar las salas de suministros y revisar a los pacientes en camas limpias con equipos de monitorización adecuados. Todavía tenía suciedad bajo las uñas. Algunas cosas nunca cambiaban, pero ahora tenía recursos, seguridad, la oportunidad de salvar vidas sin trabajar en la sombra. Ella lo vio mirando y se acercó, limpiándose las manos en su nueva bata. «Gracias», dijo simplemente, «por esto». «No es suficiente», respondió Vincent. «Nunca será suficiente por lo que te quité». «No», asintió Mary, «pero es un comienzo». Ella había rechazado sus otras ofertas, un puesto en su organización, su protección, como algo más que una socia silenciosa en la financiación de la clínica. Había dejado claro que aceptaría su dinero para ayudar a la gente, pero que no se uniría a su mundo. Algunas líneas no se podían cruzar. «El barrio está cambiando», dijo Vincent. «Menos violencia, más recursos. La gente está empezando a tener esperanza de nuevo». «La gente te está observando», corrigió Mary, esperando a ver si lo dices en serio. «Si esto es real o solo otra jugada de poder, es real». Lo decía en serio. El imperio seguía ahí. No podía desmantelarlo de la noche a la mañana sin crear un vacío de poder que consumiría la ciudad, pero podía remodelarlo, hacer que se centrara menos en la destrucción y más en la protección. Era un camino estrecho, tal vez imposible, pero era el único camino que veía que llevaba a algún lugar que valiera la pena. Mary estudió su rostro y algo en su expresión se suavizó. No era perdón. Eso llevaría tiempo, si es que llegaba a suceder. Pero era comprensión, reconocimiento de que las personas podían cambiar, incluso los reyes. «El chico que conocía murió en el incendio de ese almacén», dijo en voz baja, «pero tal vez regresó alguien mejor». Vincent se tocó el pecho, sintiendo la cicatriz debajo de la camisa. La bala había fallado su corazón por milímetros. Mary lo había salvado de la muerte. Pero tal vez, en cierto modo, lo había salvado de algo peor, de convertirse en un hombre tan perdido en el poder
que olvidara lo que significaba ser humano. Lo estoy intentando, dijo él. Lo sé. Ella sonrió. Entonces, pequeño pero real. Sigue intentándolo. El barrio cuenta con ello. Ella volvió a su trabajo y Vincent la vio alejarse. El ángel del inframundo finalmente había recibido alas para volar hacia la luz. Había construido un imperio en las sombras. Quizás ahora podría construir algo que valiera la pena bajo el sol. La redención no consiste en borrar el pasado. Consiste en aceptar la responsabilidad por él y elegir cada día construir algo mejor. El poder sin compasión crea páramos, pero la compasión con recursos puede transformarlos en jardines. La mayor fortaleza no está en dominar a los demás, está en levantarlos, especialmente cuando eres tú quien los derribó. Un llamado a la acción. En tu propia comunidad, hay personas que trabajan en las sombras para ayudar a aquellos que el sistema ha olvidado. Dirigen bancos de alimentos en el sótano de la iglesia. Proporcionan atención médica gratuita en centros comunitarios. Dan clases particulares a niños que no pueden permitirse ayuda. Son los verdaderos ángeles del inframundo. Encuéntralos, apóyalos, ya sea a través de donaciones, voluntariado o simplemente difundiendo el mensaje. Ayúdalos a hacer su trabajo. Porque la medida de una sociedad no está en sus torres y castillos. Está en cómo trata a las personas en los espacios olvidados. Los que trabajan en la sociedad para salvar vidas que nadie más valora. Sé el cambio. Financia la clínica. Eleva al ángel. El mundo tiene suficientes reyes. Necesita más sanadores.